Dentro de la Semana de Cine Documental, celebrada recientemente por el Cineclub Motrileño Mediterráneo, asistía el granadino José Sánchez Montes, director y productor de cine, quien participó en el coloquio posterior a la proyección de su largometraje documental Cantejondo, Granada, 1922. Sánchez Montes es fundador de la productora Ático 7 y socio de Sacromonte Films. Ambas compañías producen películas de ficción, grandes documentales y programas de televisión. Ha sido también director del Festival de Granada Cines del Sur, que tiene como objetivo la difusión y promoción de las cinematografías de los países de Asia, África y América Latina. Cantejondo, Granada 2022 es un documental que mezcla imagen real y animación y que recrea este evento impulsado por Manuel de Falla, al que se unieron Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca. Este relato traza una breve historia de cómo fue y qué supuso la celebración del concurso para el flamenco hoy en día. Bueno, la verdad es que cuando empecé a hacer los proyectos iniciales del documental me encontraba con que no hay imágenes de ese momento histórico, a pesar de que ya se sabía que lo iba a ser, porque estaba promovido sobre todo por don Manuel de Falla, que ya era un músico muy importante en toda Europa, pero aún así no hubo fotógrafos que recogieran el momento, salvo 4 fotografías. Entonces, ese adolecer de documentación gráfica me llevó a pensar en cómo manejar un material interesante, y entonces se me pasó por la cabeza la idea de la animación y del mundo gráfico, y me lancé a eso, y también tiene una ventaja, porque primero no trabajas solo con materiales de archivo, pero también no trabajas con actores, entonces son actores que se mueven como uno realmente le da la gana, y eso siempre es una ventaja. A nadie del mundo quiero hoy cuando me acuerdo de ti. Con la animación es la primera vez que trabajo, sí. Además, en este caso trabajé con 2 equipos de animación muy diferentes. Uno hace una animación más de cómic, digamos, que es Álvaro Seisdedos, que es un artista granadino que a mí me encanta y que tiene un conocimiento muy, muy profundo del flamenco. Y por otro lado conté con un equipo de animación ya muy consolidado, que es el de Manolo Sicilia, el estudio Rocking, que trabajan de maravilla. Entonces son 2 animaciones muy diferentes, una realmente ficcionada, con argumentos muy ficcionados, diálogos, etcétera, y otra que es muy, muy documental. Quien le pusieron las pilas a Manuel de Falla, básicamente Albéniz le dijo: hombre, pero no mires a Francia y mira, tú no eres de Cádiz, pues mira tu tierra, que ahí tienes todo lo que necesitas. Decide dejar Madrid y ¿a dónde va? Una Granada que está apostando por la modernidad, la Granada de Federico García Lorca. El documental nace de una conversación con flamencos, que son como especie de esos dibujos animados en los que había un demonio continuo dándote vueltas, pues a mí me pasa con los flamencos. Y entonces ellos me comentaron: oye, José, que dentro de 4 años, era el año 18, y que dentro de 4 años lo del concurso de Cantejondo y no hay nada preparado y no sé qué, deberíamos ver. Y dije, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar en esto. Empecé a documentarme y vi que efectivamente había una historia importante, y además que era un momento, el centenario de un concurso que cambia la historia del flamenco, merece estar reflejado en una película. Entonces pues me lancé a eso. Nos pilló la pandemia por medio, nos pilló el confinamiento, y bueno, pues eso me permitió también trabajar más tranquilo con el guión, etcétera. Y es el momento en el que Zuluaga manda el telegrama con términos caló para que sea posible el concurso. Creo que eso fue el error del concurso, no dejar participar a los profesionales. Para la documentación he contado con la persona que más conoce el concurso de Cantejondo, que es José Vallejo, que es un investigador, comisario de exposiciones, que acabó siendo, al principio no lo era, pero luego acabó siendo jefe de área de cultura del Ayuntamiento de Granada, está preparando un libro sobre el concurso, y él tenía muchos años de trabajo en el archivo Manuel de Falla. Y con José Vallejo empecé a trabajar con Elena García de Paredes, que es la gerente del archivo Manuel de Falla, porque estaba claro que era el sitio donde más cosas interesantes había,
y a partir de ahí empezamos a trabajar con los expertos, los principales expertos que son los que aparecen en la película. Que todo el mundo se uniera para realzar esa música tan buena que estaba desprestigiada en aquella época, eso fue lo mejor que le pudo pasar al flamenco, lo diga quien lo diga. A Y lo por fin largo llega de el algo día más de una hora, expertos como Iván Nomic, Jorge de Persia, José Vallejo, Curro Albaicín y José Manuel Gamboa, entre otros muchos, desfilan por una pantalla a la que ponen el quejío voces como Marina Heredia, El Parrón, Esperanza Fernández o El Turri, y en la que suenan las guitarras de José Fermín Fernández o José Quevedo Bola, entre otros. En el mundo del flamenco había que contar con protagonistas importantes, ¿no? Y entonces pues he contado con gente muy buena, desde Marina Heredia hasta, bueno, la dirección musical se la encargué a José Quevedo Bolita, un guitarrista jerezano que es productor también y que acompaña a Marina Heredia y a Miguel Poveda y a muchos de los grandes, y él se ha encargado un poco de ordenar ese mare magnum de flamenco. Está el Turri, están guitarristas como Martinete, Paco Jarana, en fin, hay un elenco, Esperanza Fernández, Alfredo Tejada, me dejaré un montón. Y ellos interpretan cantes de aquella época, con letras de aquella época y con el reto de cantarlos como se debían cantar en aquella época. Porque el concurso nace, y eso es muy importante, como una respuesta agresiva de Manuel de Falla contra lo que consideraba la deformación del flamenco, la deformación del cante jondo, que es como yo le llamaba, el cante primitivo andaluz, que se había convertido en algo muy folclórico, que empezaba ya a llevarse por las exposiciones internacionales y no se parecía a lo que él consideraba que era el origen del flamenco que él había conocido con su tata y con un montón de cantadores gaditanos donde nace Manuel de Falla. Y cuando llega a Granada, pues empieza a conocer a un grupo de jóvenes muy activos, como Federico García Lorca, Manuel Ángeles Ortiz, Hermenegildo Lanz y otros menos conocidos como Miguel Cerón, y Miguel Cerón le propone que la solución para eso es organizar un concurso. Y a partir de ahí es cuando nace pues, este gran momento que es... realmente hay un antes y un después del concurso de cante jondo, porque el concurso acuden 4.000 personas en 2 noches, que es una cantidad muy importante. Y entre esas, muchísimos periodistas extranjeros, muchísima gente de la cultura de toda España. Ramón Gómez de la Serna, aparece por allí, Ignacio Zuloaga desde el principio está en el proyecto, aparece Rusiñol, aparecen un montón de gente que le dan a aquello una envergadura tremenda. Entonces, Herder Burto, el padre de Caracol, que tenía agitado aquí como si tuviera una pelota de jugar tenis de gorda, tenía agitado en el estómago un trilita. Cogió al viejo, que le gustaba un poquito Armón, y se lo llevó y le dio una borrachera hasta por la mañana y lo dejó mudo. Claro, cuando llegó a cantar, mudo. Parece usted otro. Ande, tome usted un trago, por no hacerle un feo. Tome, dele otro trago, que esto va bien para la garganta. O digo, tú lo que quieres es emborracharme. Demos la bienvenida a Diego Bermúdez, el Tenazas. La película desarrolla varias tesis un poco agresivas respecto al momento del origen del flamenco, que muchos sitúan como que viene del siglo XVI, etcétera, cuando está ya totalmente claro que el flamenco es un arte que nace en la década de 1860, más o menos. Y el flamenco empieza siendo algo como de la gente muy pobre, realmente. Son cantes que vienen de América, cantes que vienen incluso del folclore español, de la jota, empiezan los fandangos, etc. Y entonces el flamenco se desarrolla en tugurios, en prostíbulos, en bares, en cafés cantantes. Ahí es donde estaba el flamenco. El flamenco, digamos, el cante jondo, lo que ellos llamaban cante jondo, Falla y sus secuaces. Pero a partir de ahí empieza eso, pues como a folclorizarse, empieza a ser algo muy atractivo para los turistas, y entonces empiezan a aparecer pues, unas nuevas formas
que son las que a este grupo no les convencía musicalmente. Tenían un conocimiento real del mundo del flamenco y de lo que estaban organizando, porque cuando deciden buscar las personas que guardan la esencia del cante hondo, se dan cuenta de que no saben dónde están. Más que una calidad cinematográfica, yo creo que mis trabajos sí pueden presumir de tener una documentación muy exhaustiva. Es decir, yo siempre he tenido la sensación de que los que somos artesanos tenemos que hacer buena artesanía. La historia del flamenco no es antigua como se nos había dicho. Han estado muchas culturas, han pasado, por eso tiene ese brillo y esa grandeza. Estaba la costelera y esta gente lo ordenó y lo encaminó. Pues yo quería varios mensajes. Por un lado, este del origen del flamenco me interesaba mucho. Por otro lado, me interesaba mucho eliminar algo que también se ha discutido sobre si el flamenco real es el flamenco que se desarrollaba solamente en lo que ellos llamaban el triángulo de Jerez, Sevilla, Cádiz, que está demostrado que es su origen y que es un sitio importantísimo, pero que hay otros flamencos en muchos otros territorios de España, no solo de Andalucía. Y por otro lado, también me interesaba mucho que el flamenco no es un arte gitano. El flamenco se ha desarrollado mucho con los gitanos y a los gitanos se les debe muchísimo por el flamenco, pero el flamenco también lo han interpretado artistas payos importantísimos, desde Silverio Franconetti, que es el gran adalid del flamenco. Hay un montón de cantadores, de guitarristas que no son gitanos, y no por nada, sino por evitar ese racismo que me parece que muchas veces se le quiere impregnar a las cosas falsamente. Y por fin llega el día esperado, el 13 de junio de 1922, en la Plaza de los Aljibes, de bote en bote, empieza el concurso de cante hondo con Ramón Gómez de la Serna como conductor. Un niño y un anciano. El anciano, el Tenazas de Morón, y la sorpresa fue el niño. Bueno, Manolo Caracol le ocurre un poco como a Camarón, en el momento exacto, en el lugar exacto, para convertirse en lo que fue. La parte de las entrevistas era muy cómoda porque además los fondos de las entrevistas son fondos también dibujados, con lo cual simplemente había que colocar a los personajes con un chroma key, con una pantalla que se sustituía por los fondos que habíamos diseñado. Y luego lo que tenía más interés y más dificultad también eran las partes de música, pero también eran iguales, eran también el fondo de los músicos, un fondo diseñado por Álvaro Seisdedos, precioso, que es como si estuvieran cantando en una taberna. Y ha sido, una vez que ya empezó a rodar, fue relativamente fácil, estaba bastante claro lo que queríamos contar. Como eran especialistas que estaban en distintos sitios, hemos grabado en Granada, hemos grabado en Madrid, hemos grabado en Sevilla, hemos grabado en París, hemos grabado, sí, porque Iván Nómic, por ejemplo, que es un antiguo director de gerente del Archivo Falla, vive en París y es profesor en París, y era fundamental que estuviera, en fin. Y también porque en París queríamos tener imágenes de la época de Falla en París. Tengo que decir que la película se divide como en dos partes, porque a mí me interesaba mucho contar también por qué Falla tiene ese interés. Y Falla tiene ese interés porque durante toda su vida ha estado trabajando sobre el flamenco hasta el concurso de cante hondo. Y es curioso que cuando organiza el concurso de cante hondo le da tantos problemas que acaba harto del flamenco y ya empieza a trabajar en otro sentido totalmente distinto que le acaba llevando a la Atlántida. Entonces, la primera mitad de la película realmente es una biografía de Falla. La Morilla es un personaje central en la vida de Manuel de Falla porque fue la persona que le cantaba esas canciones de moriscos. La Morilla le enseñaría romances antiguos, coplas aflamencadas, más que el flamenco profundo, ¿no? A mí me gusta soñar en un encuentro fortuito que se diera por las calles gaditanas, en donde vivía a la vez que Falla, nada menos que Enrique el Mellizo, patriarca del cante flamenco. Federico tiene una importancia grande porque es muy entusiasta, porque es muy brillante, pero no es un concurso organizado por Falla y Federico García Lorca. Es un concurso organizado por Falla e Ignacio Zuloaga, que eran dos grandes popes ya de la arte y de la cultura europea, con un montón de colaboradores, entre ellos Manuel Ángeles Ortiz, que hace el cartel,
Hermenegildo Lanz, que está trabajando un poco en todo, está, ya he dicho, Miguel Cerón, que es el que propone el concurso, y está Federico, que es el cascabel que anima a todo el mundo, pero es un Federico que tiene 24 años, entonces no es todavía un personaje, para mí no es un personaje sustancial en la historia del concurso, y algo que quería reflejar también. Sí. Una Granada que está apostando por la modernidad, la Granada de Federico García Lorca. Falla era músico, había querido ser poeta, y Lorca, un poeta que había intentado ser músico. Bueno, los flamencos siempre me proponen cosas nuevas, si ya estamos trabajando de hecho en otra película sobre flamenco, y me imagino que es algo que ya me ha marcado para toda la vida y que, bueno, de lo que intenta es escapar, pero te acaba enganchando, porque también sí tengo ese sentido de la trascendencia de que la confianza de los flamencos en mí me permite o nos permite tener unos documentos que a lo mejor sin esa confianza no se tendrían. Entonces, esa sensación de responsabilidad sí que la tengo. Activó el negocio y el arte flamenco de tal manera, pasó de los cafés cantantes a lo que llamaríamos los festivales, que fue la ópera flamenca. Todo eso realmente es fruto del 22, del concurso de Granada. Estoy rodando ahora mismo, es un documental sobre las zambras del Sacromonte, que son otro de esos elementos muy especiales. La zambra del Sacromonte es el desarrollo musical de una escenografía inventada, porque lo que cuenta teóricamente es la historia de cómo es una boda gitana. Entonces, bueno, parte de 9 bailes, y esos bailes se empiezan a crear a principios del siglo XX, cuando ven que los turistas que van a Granada están entusiasmados con el folclore de allí. Es verdad que el flamenco de Granada tiene sus peculiaridades con respecto a otros flamencos, ¿no? Pero allí se genera esa historieta, y esa historieta estaba sin registrar realmente. Hay películas de la zambra desde principios del siglo XX. Hay películas de 1912, hay una película de 1922 sonora sobre la zambra, grabada por americanos. Y luego hay una historia en el Sacromonte que a mí me parecía que era fascinante y que tampoco se ha contado, ¿no? Y entonces en el año 62 vienen también unos cineastas suecos y graban una película etnográfica sobre el Sacromonte, vienen unos americanos que hacen también un capítulo piloto para una serie que no se llegó a cumplir, pero ese capítulo piloto sí, también sobre el Sacromonte. Es decir, hay un montón de materiales. Y el proyecto nace de una casualidad. Cuando yo empecé pues en el año 86, estaba yo empezando y me encargaron grabar un espectáculo que se iba a desarrollar con las viejas del Sacromonte del año 86, que eran las mismas que aparecían en esas películas que he dicho. Y entonces empecé a trabajar con ellas, con esas imágenes, y 40 años después estamos haciendo una producción con las hijas, nietas, sobrinas de aquellas que ya murieron todas, pero tenemos el archivo original de ese proyecto. ¿La cantidad de documentación gráfica en este caso? Bueno, sí, en este caso hay montones de documentación, afortunadamente. Y además hay una parte, ya digo, de reconstrucción de los orígenes del barrio que me parece que está muy bien dejarlo ahí sentado, ¿no? La próxima semana hablaremos con la directora granadina, cineasta, productora y programadora Rocío Mesa, que asistía al pase de su película Secaderos, proyectada en el Cineclub Mediterráneo. Una historia que transcurre en un pequeño pueblo rural, paraíso de una niña de ciudad y jaula de una adolescente local. Vera, la protagonista de 7 años de la historia, vive en la gran ciudad, pero pasa las vacaciones en el pueblo de sus abuelos, una zona agrícola donde se cultiva tabaco. Su verano comienza con una emocionante aventura. Descubre una fascinante criatura gigante en un abandonado secadero de tabaco. Nieves es una adolescente que se siente enjaulada en ese pueblo. El padre de Nieves es una de las pocas personas que quedan en la zona cultivando tabaco. Tanto Nieves como Vera se embarcan en aventuras paralelas, conectadas a la criatura mágica, que cambiará la forma en que cada una ve su propia realidad. Un verano teñido de realismo mágico. ¿Tú alguna vez has visto un monstruo de verdad? ¿Qué es
si yo he visto un monstruo de verdad. Pues yo no. ¿Y tú? Vamos arriba, que se va el día. Abuelo. Mira, un poquito más harto. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Pedro. ¿Te ha dado miedo? Es que sueño cagado. Qué rara está. Te he visto entrar. ¿Hasta ahora vienes? Anda, dúchate, cámbiate y tira para abajo. ¿Por qué no nos habla? ¿Qué te pasa? Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Eso son cosas de mayores.